Ahí tenemos que ver. Como súper noche, de verdad. Fue tomar la moneda, bajarse la moneda. Y son 4 cuartos. Qué bien. Me gusta tantas de las. Se tiene derecho a no tiene que doblar. Es que se fue a la escuchaba, decía, ¿con quién dejó esto? Dejó los iPad, dejó los regalos. Dijo, voy a hacer la pava, voy a irme a ver Santiago. Vuelvo en 4 horas más. Ah, no, dijo, vuelvo a las 4. Volvió a las 6:30. Todos se volvieron a hacer eso. Más o menos estaban yendo para la tierra, tenía la paz. Y el señor no volvía. Ah, por el carretero. Y una mandó al terremoto. Una coordinadora dijo, le dijeron, aló. Hola, Yanni, ¿me escuchas? Yanni, ¿me escuchas? Sí, con 2 segundos de... A ver, habla tú, habla tú. ¿Quiere que yo hable? Sí. Hola. Uy, sí, la voy a llamar. No voy a grabar. Es por ti. Sí, por ti, pero no sé si lo van a poder ver. Quiero ver a mi prima, si tú mi prima. ¿Qué es amarillo? Se ve amarillo. Es que le cambiaron la ropa. Hola. Annyeonghaseyo, ¿cómo están? Bien. Bueno, les pedimos disculpas un poco por el retraso en el inicio, pero teníamos que acomodar todo para poder grabar el seminario y que después esté disponible en el canal de YouTube de la universidad. Por eso nos demoramos un poco. Pero vamos a dar inicio entonces al segundo seminario Corea desde mi ventana, una iniciativa del Instituto Rey Sejong Santiago, y en esta oportunidad con colaboración del Magíster en Estudios Coreanos de la Universidad Central del Centro de Estudios Comparados de Corea. Hoy día vamos a disfrutar de 2 charlas, 2 distintas experiencias en Corea que presentan las 2 estudiantes del
magíster en estudios coreanos, Francisca Jaque y Catalina Briones. Ellas, gracias a la beca del C-Corea, de estancia académica en Corea, tuvieron la oportunidad de viajar a Corea a hacer trabajo de investigación en campo, en terreno. Así que ellas van a presentar hoy día un poco cuál fue todo el proceso para poder hacer este trabajo en terreno, cómo consiguieron entrevistas, ¿cierto? Un poco todos los pormenores de esta gran aventura que se embarcaron durante el año pasado. Así que vamos primero a comenzar con la presentación de Francisca Jaque, quien va a presentar titulado Trabajo de campo en Corea del Sur. Así que le damos un gran aplauso a Francisca para que pueda comenzar su presentación. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acá esta tarde. Sé que han terminado ya con un campamento intensivo con estudios coreanos. Y bueno, lo que podemos ofrecer nosotros es solamente nuestra experiencia. Esperamos que de todas maneras les sirva de algo, de inspiración, motivación para seguir adelante en este camino. Así que bueno, les voy a contar qué fue lo que hice yo durante 2 meses en Corea del Sur durante el 2022. Fui por un trabajo de campo, gracias a esta beca que obtuve por ser estudiante del magíster en estudios coreanos. Y, bueno. Entonces, lo que vamos a ver... esta presentación la organizé así, solo primero me quiero presentar, luego contarle un poco cómo se preparó este viaje, cómo fue la postulación y desde el momento hasta que llegamos a Corea, las experiencias que tuve ahí, las dificultades que atravesé, que fueron muchas, y luego también los aprendizajes de este trabajo de campo. Ahí está. ¿Quién soy? Mi nombre es Francisca Jaque, como ya me presentaron, soy periodista, estudié en la Universidad de Chile. Durante mi trabajo, porque yo al principio no pensaba ni siquiera estudiar un magíster, yo trabajé durante varios años en el cine, ¿ven? Con este. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Ya. Y estuve, bueno, dedicada al cine chileno en un principio por el trabajo y luego decidí como explorar qué me gustaba más que a mí, que era el cine asiático, que desde chica siempre me gustó y en especial tenía ganas de explorar sobre el cine coreano. Y eso me llevó a postular a este magíster, donde también tuve una beca para poder financiar el arancel. Y durante mis estudios también he tenido como demasiado apoyo del magíster para poder trabajar este tema, que a veces uno piensa que solamente se estudia como la economía, la política, y no, aquí como que yo presenté algo de cine y me lo aceptaron y siempre he tenido mucho apoyo, así que gracias al magíster. Y el año pasado también, con 2 compañeras más, Catalina y Taria, postulamos a una beca de estancia académica que nos permitió ir a trabajar por nuestra cuenta a desarrollar la parte de la metodología de nuestra tesis y hacer este trabajo donde podíamos hacer entrevistas, creo que todas hicimos entrevistas, sí, y poder explorar un poco más, obtener todo lo que se pudiera de Corea. Entonces, bueno, ahora les cuento un poco cuál es mi tema y con qué postulé yo. Al principio postulé con un tema que era sobre cine, pero con la profesora lo fuimos cambiando y llegué a esta idea de trabajar un punto que a mí me parecía como más crítico en el cine coreano o en la industria audiovisual, que tal vez no se habla tanto de los actores extranjeros que están participando en esta industria. Y el título que tengo es Representaciones y experiencias laborales de actores extranjeros en la industria audiovisual de Corea del Sur. Un desafío pendiente en la comunicación intercultural. Entonces, para este trabajo, decidí hacer entrevistas a actores latinoamericanos en un principio, que eran los que estaban trabajando ahí, pero eran muy poquitos, entonces después lo amplié a conversar con actores que vinieran de otros países. Y que me interesaba a mí conocer sus representaciones, cuáles son los roles que ellos están, no entrevisté a los que están en las fotos, los estoy poniendo porque de hecho son como los más bacanes, está como Tang Wei al final, que es china, bueno, ella no es migrante, pero hay otro, el primero que lo conocemos de Squid Game, él interpreta, de hecho, eso fue algo que me hizo ya, ¿sabes que este tema está interesante? Porque, por ejemplo, él está
representando a un pakistaní. Él es de origen indio, él habla súper bien coreano y en ese papel tuvo que aprender incluso como el acento pakistaní. Entonces yo decía, ya, esto está raro, como que se puede investigar, entonces por eso ya me llamó este tema. Y que me interesaba saber como la identidad, las motivaciones. Muchos están yendo a estudiar cine a Corea del Sur o hacen su magíster allá en teatro. Entonces también era interesante saber cómo ellos están, por qué llegan a Corea del Sur y qué esperan de trabajar ahí e insertarse en ese mundo laboral. Nosotras tuvimos, no me acuerdo cuándo postulamos, como marzo, abril y luego ya, así como partiendo el año pasado y creo que en mayo, más o menos, en marzo, fue súper rápido, es que fue muy rápido. En mayo ya estábamos yéndonos. Entonces fue muy rápido, como postular a esta beca, de repente nos dicen que la adjudicamos, que hay que preparar el viaje, y yo me había estado preparando para ir a Corea desde antes de la pandemia, pero aún así como que no, estaba corriendo en círculo, así no sabía qué hacer, había que comprar el pasaje súper encima. Igual del magíster nos dieron como apoyo económico para ir, entonces ya al menos esa parte estaba como solucionada, ya no tenía tanto problema, y ahorros personales y todo, entonces solamente hacer los trámites. Y ahí como que, no sé si les interesa, bueno, tuvimos que, yo en mi caso no tenía ni pasaporte, tuve que sacarlo, tuve que sacar estos documentos de como visados, no, visa waiver creo que se llama, como la ESTA de Estados Unidos, la nueva que es la Ki-ETA de Corea, que igual son permisos que se sacan una vez y después como te permiten entrar como 2 años al país. Y ver el seguro de viaje, el ticket de avión, y todo eso fue como muy rápido. Y de repente ya estaba en Corea, así como fue muy rápido. Y bueno, tuvimos que también trabajar en un plan de trabajo de nuestra estancia académica, y en mi caso yo tenía una planificación semanal. Y esto fue un gran error y ahí les voy a comentar por qué. Los ahorros también, yo tenía como un plan de gastos y como que spoiler, no funciona tampoco, así que mientras más planificado puedan ir, mejor. Y ahora ya, bueno, yo preparé 2 videos, ahora vamos a ver el primero, que perdonen que están todos grabados con el celu, entonces se ven como así, como en formato celu, pero aquí les muestro cómo fue, cómo llegué a Corea. Ya va. Gracias. En ese video se ve como muy falso, en realidad el viaje no fue tan rápido, se ve como en segundos, ¿no? Uno se demora, no sé, como 50 horas son, o a veces 30, 50 horas puede durar el viaje con las escalas y todo. Y nada, fue terrible, es como que no es tan fácil como se ve ahí llegar hasta Corea. De hecho, a mí me pasó que me preguntaban, ¿de dónde vienes de Chile? Y no entendían y me decían, tan lejos. Incluso le mostré a una chica con el mapa del avión que te parece como un mapa, y ahí ella decía, no podía creer lo que estaba viajando de tan lejos. Y bueno, ahí también se ve como los primeros días. ¿Con qué me encontré? Yo llegué a Myeongdong, que es como el barrio donde está como mucho el K-pop, todas estas tiendas de cosmética.
pero también para mí era importante porque era un barrio donde también hay mucha historia del cine. De hecho, los primeros teatros de cine se hicieron en ese barrio. Y eso, de alguna manera, como que cuando estaba caminando por ahí veía toda esta cosa moderna, pero también estaban aún como trazas de esa historia antigua que tenía que ver con el cine. Y también al lado está Chunmuro, que Chunmuro es como una especie de Hollywood de Corea. Entonces como que ahí se concentran muchas productoras, ahora hay, lo que vi más que nada son lugares de entretenimiento, ¿cómo se llaman? Agencias como de entretenimiento, creo que se llaman. Entonces eso ocurre mucho en ese barrio. Y bueno, cuando llegué como el 30 de julio parece, o no, de junio, y el 1 de julio teníamos una bienvenida en la Universidad de Hankook University of Foreign Studies. De eso les voy a contar ahora. Acá estamos con la Cata, ahí en esa universidad, donde nos hicieron una recepción, el profesor Cho, no me acuerdo el nombre del apellido. Han, ¿ok? Y él está a cargo como de los estudios coreanófonos en esta universidad. De hecho, también hay un libro que él escribió, el primer texto que estuvo en una conferencia el año pasado. Y en esta reunión conocimos a estudiantes que al inverso de nosotros, ellos están estudiando sobre Latinoamérica. Y una de ellas es la Adela, que la conocimos allá y está aquí en Chile ahora. Ella aparece aquí en la foto porque ella igual fue como muy relevante. Justo me tocó sentarme como al frente de ella, me hablaba español, que fue como un shock, y no me esperé que los estudiantes iban a poder hablar español. Y ellos estaban súper preparados, ellos estudian lo mismo que nosotros, yo no podía hablar coreano, pero, pero ellos sí podían hablar español, entonces era como, wow, qué bacán. Entonces pudimos, bueno, no todos, igual teníamos que hablar en inglés, y conocimos a hartos estudiantes y compartimos como esa experiencia. Entonces esto nos ayudó bastante como a mí al menos que venía llegando recién, me sirvió muchísimo como para, o sea, como que hay apoyo, no sé, no estoy tan sola acá. Y bueno, con Adela como que nos juntamos, ella me recibió también, me dio regalitos, me dio como guía, como para poder moverme. También me pasó con varios amigos, otra compañera, Valentina Figueroa, que ella estaba haciendo un curso intensivo de coreano. Entonces ella fue como también mi introducción a Corea, porque uno se puede preparar mucho, pero después no sabe dónde ir a comer, por ejemplo. Como que esas cosas de la vida cotidiana cuestan y es bueno que alguien te dé como esa ayuda. Y ahora voy a contarles, en el barrio en el que me quedé, les comenté que había sido como importante para el cine coreano, porque los primeros teatros, de hecho Myeongdong es como el centro de Seúl, si uno va para allá y se aloja ahí tiene todo cerca, entonces estratégicamente me servía, y además una vez fui al museo y me encontré con esta foto que a mí me gustó mucho, porque es del 57, sí, creo, la tomó una fotógrafa, y así se veía un cine del año 57 en Seúl. En el mismo barrio en que ahora uno ve como esas luces que se veían en el video, como toda esa modernidad, así era. Entonces como que siempre me hace recordar cómo es esta historia del cine allá, cómo tan rápidamente se lograron desarrollarse y tener ahora lo que tienen. Que incluso hay actores de Latinoamérica que quieren ir a trabajar allá. Entonces, no sé, como todo suena muy loco. Y otra parte que está cerca de donde yo me estaba quedando es Chonburo, que es este barrio que les conté como que concentra muchas productoras. De hecho, este parque, que se llama Namsagur Hanok Village, ha sido como locación de dramas. Y no sé cuáles, porque en verdad nunca he visto un K-drama histórico, pero fui como a explorar varias veces ahí como, claro, o sea, aparecen como lugares donde aquí se grabó tal drama y todo eso. También caminando por las calles, por ejemplo, te encuentras con cosas como ese mural que no se nota tanto, pero están como toda la historia igual del cine coreano en ese mural. Y bueno, pues siempre, aparte de mi trabajo como de buscar los entrevistados y todo, yo traté como también de buscar la máxima información posible de la ciudad y como de la historia del cine ahí. Ahora viene el video.
Ya, ese es el segundo video, se me olvidó presentarlo antes, es como del trabajo de campo. Ahí hay algunas cosas que hice, las visitas a algunos lugares. Un lugar que fue de mucha utilidad fue el Korean Film Archive, donde ahí hay un museo del cine coreano, donde fui con una amiga, que se veía ahí como algunas fotos, o sea, videos. También fui, ahí mismo también descubrí que había como una biblioteca pública a la que se podía acceder, y aquí viene como el primer fail grande, que para llegar a esa biblioteca hay que reservar como por neighbor, y eso es algo que yo nunca logré aprender a hacer allá, no sé si a ti te pasa. Y llegué un día, dije, ya vengo a estudiar, y tiene reserva y todo en coreano, y yo no sabía, y al final ya pasé, como que me dejaron pasar y estuve ahí como viendo libros, obviamente no podía como acceder a todo el catálogo, así como ya buscar una película iba a ser muy difícil, pero había libros, muchos libros en inglés, de hecho nunca había visto una biblioteca sobre cine, dedicada al cine tan completa, estaba pero de verdad como en el paraíso, y fui más de una vez a estudiar ahí y era como de verdad maravilloso. Y después ya me dejaban pasar nomás, porque ya me conocían, que ya no sabía reservar. ¿Qué más? Bueno, las músicas, como que esta presentación está un poco inspirada como en el aesthetic, no sé, como de Digital Media City, que es donde estaba el Korean Film Archive, y justo en ese tiempo también como que debutó New Jeans, por eso puse como las dos canciones, como que me recuerda mucho el viaje. Así como, para que no piensen que soy como ultra fan, sino que es como, por eso, tiene que ver con mi viaje. Y, ¿qué más? Bueno, luego, al fin, también eso pasó que, a ver, en mi trabajo de campo, yo quería entrevistar a los actores, tenía algunos agendados desde Chile, otros los busqué allá, porque en realidad era difícil como encontrar actores, sobre todo latinoamericanos o extranjeros, y iba a las agencias a veces y me decían, no, bueno, tienes que pagar, así como, ¿cuánto te hacer? Como que me preguntaban, y no entendían que yo era una investigadora, pensaban que esto era como por como relaciones públicas o para aparecer en algún medio o algo así, no, pues, entonces al final empecé a buscar actores como con contacto, la profesora también me dio uno, entonces así fui buscando actores. ¿Y qué me pasó? Que quizás que también te pasó en las mismas fechas, pero que llegamos, o sea, estuve en julio y en mi plan semanal era como las últimas semanas de julio entrevistar a los actores. Y justo esas últimas semanas de julio, yo no tenía idea, pero eran vacaciones en Corea del Sur. Toda la gente andaba de viaje en vacaciones. ¿Te pasó también? Sí. Entonces, como que eso es algo que no tenía idea, no sabía cómo, no tenía cómo saberlo. O quizás sí pude haber preguntado, pero en verdad no se me ocurrió. Y ahí tuve que cambiar el plan y finalmente, como que todas las entrevistas las hice en agosto, cuando ya volvieron y ahí me pescaron más. Y nada, y entre medio me fui a Busan, que es la ciudad donde se concentra mucho también la actividad cinematográfica de Corea, porque se hace el Festival de Cine de Busan. Está Busan, hay como todo un barrio donde está el Busan Film Commission, Korean Film Council, como todas estas instituciones del cine tienen su sede central allá y algunas también como sedes satélites allá. Y yo me fui a explorar también porque para mi investigación era igual importante tener como datos de industria y todo. Y otra cosa que me pasó también como fail, que el día que fui a esa parte era un día lunes. Y el día lunes tenían cerrado el archivo. Entonces, ok, como que pude solamente recorrer y todo, tuve que ir de nuevo a ver y ahí buscar información. Entonces, son cosas que pasan que uno no sabe. Y no me acuerdo quién más apareció en el video. Pero aquí es lo que estoy comentando un poco. Así se ve como el barrio que está en Mapo, Digital Media City, que también concentra muchos, está como CG Entertainment, y muchas productoras, cosas que tienen que ver con medios y entretención. Esa es no me acuerdo si se llama Busan Film Commission, no sé, pero ahí ese edificio es donde hacen el Festival de Cine de Busan. Hay una biblioteca donde fui a estudiar un día, que eso también fue parte como de mi rutina, me tuve que hacer una rutina y levantarme todos los días a estudiar, a leer algo. Entonces no era solamente como explorar y pasarla bien, sino que también había muchas horas como de estar leyendo y de buscar dónde estudiar. Entonces mi forma de hacerlo entretenido era irme a las bibliotecas más bonitas o como a una cafetería linda y ahí como motivarme para estudiar. Ese monito abajo también es de Busan, como lo que te recibe, y arriba una gata amiga que me dice. ¿Qué más? Ah, bueno, ya les voy a contar las dificultades que encontré, ya les dije algunas, pero
Lo primero es como las vacaciones en Corea del Sur, que eso justo yo no tenía idea y como que me hizo cambiar el plan. El clima, no sé, para mí, más que shock cultural, fue un shock climático. Yo nunca vayan, por favor, como en julio, agosto. De verdad, ese verano no, es terrible, yo no me acostumbraba. Dormir con aire acondicionado, estar todo el día, entonces eso también a veces como que me cansaba, salía un rato y ya estaba agotada porque era demasiado el calor. Y lo que les contaba de las agencias, que yo empecé a buscar actores por agencias y no podía llegar, a veces por los contratos que ellos tienen, tú no puedes hablar directamente con ellos, te dicen, no, habla con mi agencia, y tu agencia, no, ok, tienes que pagar para entrevistarlo, y era como, ¿qué hago? Así como, los tuve que descartar a casi todos los que trabajaban por agencia. Que igual eso se da mucho porque para trabajar como actor, sobre todo extranjero, lo que más te conviene es tener un contrato con una agencia y al final te dedicas a hacer modelaje, actuar, ser extra, entonces se desvirtúa un poco del trabajo del actor. También les comentaba que si pueden investigar desde antes cómo se reserva, cómo se ocupan las herramientas digitales, las aplicaciones, ojalá lo hagan porque eso, llegar a aprender todo eso ya es muy difícil, y sobre todo si no saben coreano. Me acordé de otra cosa. En el video también aparece el día que fui a dar el topic y aparece mi amiga la Valentina, que ella cuando llegué, también, aparte de enseñarme cómo era Corea, también me enseñó un poco de coreano. Y ella, o sea, ella lo intentó, como que me ayudó mucho y de alguna manera me ayudó también como a soltarme, a decir, ya, si igual eres extranjero te van a entender. Y a mí me tocó dar el topic en Corea. Me tocó darlo como, era el 10 de julio, ¿no? O de agosto, no me acuerdo, pero era como al tiro. Y a mí justo me pasaron algunas cosas como tristes, no estaba como en el mejor ánimo y fui, lo di y finalmente lo aprobé. No sé cómo. Y hablo coreano, nada, pero como que al menos en el examen, sí, porque igual nos preparamos acá, hay un curso especial de topic y justo yo venía de eso, como que tenía muy claro cómo se responde el examen. Entonces, gracias a eso aprobé el examen. Y también cuando supe eso fue como, oh, bacán, ya como que tiene sentido. ¿Qué más? Los aprendizajes parece que tiene ahora, sí. Al principio les dije que tenía una planificación semanal y que era un error. Bueno, es porque me di cuenta que funciona mucho mejor tener una planificación diaria. Mientras más detallado puedan tener, más provecho van a sacar del viaje. O sea, si tienen como semanal y algo falla esa semana, se les cae como todo el plan. Entonces, creo que en la Maca, o no sé, conozco gente que fue como 2 semanas, un mes, menos tiempo, e hizo mucho más. Así como yo estuve 2 meses y no le saqué todo el provecho que pude haber sacado. Igual, claro, me pasaron cosas, estaba como el problema del clima, las vacaciones y todo, pero mientras más información previa tengan, mejor, porque se pueden encontrar con sorpresas que van a dificultar su viaje y como que una planificación diaria es lo que yo haría de nuevo si tuviera que ir, no sé, como que lo recomiendo mucho. Bueno, la capacidad como adaptarse, la flexibilidad como a las reglas de Corea, como de verdad es un país como muy respetuoso del otro, mucho silencio. Ahora, por ejemplo, me pasa que he estado en cafés y me da rabia porque hay niños gritando y no son como para estudiar. Allá sí se valora mucho eso y hay muchos espacios para el estudio en toda la ciudad. Entonces eso como que te ayuda, como no es tan difícil encontrar un espacio para estudiar. Actuar con rapidez para solucionar estos problemas y eso fue como gracias a ayuda, amigos, contactos, menos mal tenía la Vale allá y y nada, como que yo no sé, siempre digo que tengo mucha suerte y en verdad creo que tuve suerte en las personas que conocí que me pudieron ayudar, que estaba mi amiga, también había otra amiga, la Florencia, que estaba en Busan. Y nada, como que cualquier duda que yo tenía, como desde lo más simple, encontraba gente que me lo podía responder y idealmente en mi idioma, entonces eso era súper bien. Y bueno, también algo que hay que trabajar mucho es como leer el contexto, leer no sé si han escuchado como el término el nunchi, el salón, como tú llegas a un lugar y cambias el ambiente y saber leer rápidamente qué pasa. Y eso como extranjero hay que aprenderlo mucho, como que es una habilidad que se entrena o que se tiene, no sé, pero a mí me servía, de repente cachaba una calle por la que no hay que pasar, ya, como que confiar en su intuición, me gusta el español. Y eso, como tratar de siempre ir leyendo mucho el día a día.
Ah, y el contexto, bueno, a mí algo también que nos pasó, parece que tú ya no estabas, o estaba la Taria, y ella justo estaba alojando en Chile para la lluvia más fuerte. ¿Tú estabas ese día? Ya. Nos tocó la lluvia más fuerte de como de 100 años en Corea, sí. Y donde murió gente, como en los barrios, como en Gangnam, que es como que es más profundo y bueno, se generan inundaciones. Y uno tiene la idea de que Corea es súper seguro, uno se relaja. Yo salía mucho de noche a caminar porque en el día hacía mucho calor, entonces, y era seguro, o sea, yo vivo en Puente Alto, nunca puedo hacer eso, entonces como que aprovechaba demasiado de poder vivir en un lugar central y poder caminar segura. Pero también como consejo es muy importante seguir las recomendaciones. Te van a llegar muchas alarmas todos los días al teléfono, como del COVID, bueno, en ese momento estaba como más full el tema. Y también ese día de la lluvia llegaban muchas alarmas como no salgan, cuídense, pónganse en zonas seguras. Y yo pensé que no iba a ser tan grave, pero de repente la Taria me dice que sí, que en su barrio están evacuando gente y todo. Entonces, por mucho que esté esta idea de que es seguro, siempre estén como atentos a qué pasa, a las alertas que llegan, si pueden traducir, porque todo eso te llega en coreano, hay que traducirlo. Yo como que no me daba el tiempo de traducir, pero ya vi en las noticias que estaba quedando la embarrada y pucha, me quedé encerrada ese día. Y al día siguiente todo funciona normal, como lo más loco. Aquí en Chile hay una catástrofe y se demoran días así como en levantarse. No, aquí al día siguiente estaba, igual que la película Parasite, de verdad, es como al día siguiente todo como nuevo. Así que eso, como un consejo, así siempre estar muy atento a todo lo que pasa y adaptar su plan. Ah, bueno, ya eso. Gracias. Sí, con la mitad, Francisca. Todas las preguntas las vamos a recibir cuando finalicen ambas presentadoras el día de hoy. Bueno, Francisca, me rompiste el corazón diciendo que no había visto nunca un drama histórico. Te lo recomiendo, fue muy entretenido, muy entretenido. Y bueno, si tienes problemas con los mosquitos, les recomiendo no salir de noche porque los mosquitos te comen. Ya, así que tengan cuidado con eso, en la noche hay muchos mosquitos. Pero sí, es mucho más fresco y la verdad es que ya tampoco a mí me carga el verano en Corea. Así que muchas gracias, Francisca. Vamos ahora con Catalina. Catalina también tiene un tema muy interesante que se lo voy a presentar. Ella va a hacer su presentación titulada Migración en el contexto de matrimonios internacionales, el caso de las chilenas en Corea del Sur. Ya hay muchas mujeres chilenas, bueno, también hay hombres, pero ella se enfocó en las mujeres chilenas que se han casado, ¿cierto? Y que viven actualmente como migrantes en Corea del Sur. Así que la dejamos a ella para que haga su presentación y si tienen cualquier duda, recuerden cuando finalice la presentación Catalina, vamos a tomar las preguntas y conversar un poco más en profundidad. Así que le damos un aplauso para que pueda comenzar. Buenas tardes, como ya dijeron, mi nombre es Catalina Briones, también soy estudiante del Magíster en Estudios Coreanos, ya estamos casi terminando. En mi caso me falta solo la defensa, que ya ojalá se venga pronto. Bueno, antes de comenzar, yo también voy a dar una breve introducción de la beca de estancia académica. Esta fue, si no me equivoco, fue entre enero, febrero también que tuvimos que mandar nuestras postulaciones. Nos solicitaron hartos documentos y entre esos documentos, como bien mencionaba Francisca, venía la carta Gantt, donde teníamos que mandar un plan así como muy exacto de lo que teníamos que hacer. Yo la verdad, yo no tenía tanto plan más allá de hacer las entrevistas porque no era la primera vez que iba a Corea. Yo he estado en Corea 5 veces antes, entonces como que no iba así como tan a turistear, iba más como a las entrevistas. Entonces, por ese lado, para mí no me tenía tan preocupada el tema de los choques culturales y ya tenía más o menos como la idea de cómo iba a tener que hacer todo este proceso de viajar, ¿no? En cuanto a la razón tras la visita, como bien les comentaba, nos ganamos esta beca de estancia académica y esta beca lo que hacía era escoger a las personas que pudieran justificar como de la mejor manera el por qué tendríamos que ir a hacer un trabajo de campo a Corea del Sur. En mi caso es por mi tesis que como bien ya presentaron es sobre la migración en contextos matrimoniales, el caso de las chilenas en Corea del Sur.
¿Por qué este tema? La verdad es que a mí lo que me llamaba mucho la atención, y esto partió y lo fuimos como perfilando, porque a mí me llamaba mucho la atención el tema de cómo estaba tan, no sé si de moda, pero estaba saliendo mucho contenido en redes sociales de mujeres de habla hispana que hacían videos en YouTube, TikTok, Instagram, sobre sus matrimonios y hashtag novio coreano, matrimonio coreano. Entonces, a mí me surgió la duda de, y bueno, al principio, cuando estábamos en seminario de investigación, mi investigación iba como súper, quizás como de manera negativa y un poco prejuiciosa, y iba como, ¿cómo les afectaba de manera negativa a estas mujeres casarse con coreanos? Porque en mi mente, al principio, era como, ya, machismo, las suegras, que dan mucho miedo, como lo hemos visto en los K-dramas. Y bueno, yo quería saber más sobre eso, pero como les digo, desde un principio yo como que tenía una percepción quizás negativa. Y ahí mi profe, el profe de seminario, que después resultó ser mi profesor de tesis, me dijo así como, ya, pero ¿por qué afirmas que es así, si tú no conoces las experiencias de estas mujeres? Y yo, sí, tiene razón. Entonces, tuve sí que simplificar un poco la investigación, porque desde un principio eran mujeres de habla hispana. Eso podía ser un poco complicado, ya que teníamos distintas culturas. Entonces podía afectar de distintas formas dependiendo de dónde era. O sea, no iba a ser lo mismo para una mujer de España quizás que como una mujer de Brasil. Podían haber muchas diferencias culturales y también por el tema del idioma. Entonces decidí acortarlo y que había quedado en mujeres latinoamericanas, pero seguía siendo también un campo muy grande, un universo muy grande. Entonces dije, ya, ¿por qué no hacerlo con mis compatriotas? Para entenderlo, para poder llegar mejor a ellas. Y porque también soy chilena, entonces era mucho más fácil como compatibilizar con ellas, entenderlas, que con una mujer quizás de otro país. Entonces, finalmente, claro, dije, ya, voy a hacer las entrevistas con mujeres chilenas que viven en Corea del Sur y que están casadas con estos hombres coreanos. En cuanto a cómo fue, yo les hablé a ellas por Instagram, ya que la gran mayoría tiene algo muy interesante y es que tiene contenido en redes sociales. Hay algunas que tienen podcast, otras tienen TikTok, YouTube, canales de YouTube. Por temas de ética no puedo darles los nombres, pero sí, se puede ver por ahí quiénes pueden ser. Entonces, me contacté con ellas como con un año de anterioridad, porque yo como que igual me tenía un poco de fe de que voy a ganar la beca, entonces dije, ya, voy a hacer el plan antes. Entonces les hablé y les dije, ya, el próximo año yo voy a viajar a Corea y por favor necesito hacer las entrevistas. Y ellas como todas me dijeron que sí. En un principio yo tenía 10 mujeres que iba a entrevistar, y para tener una idea de cómo es, de cuál es la cantidad de mujeres que hay casadas en Corea, hay 20 mujeres casadas chilenas de 220 chilenos que hay en Corea en estos momentos. Igual ahora debe haber cambiado un poco porque estos datos son del año 2021. Y yo conseguí estos datos con el cónsul de Chile en Corea, que se llama Lucas Pávez, creo que se llama. Y bueno, él me facilitó estos datos. Y bueno, yo entonces me contacté con estas 10 mujeres. Y finalmente cuando yo viajé a Corea, 8 de estas 10 mujeres me confirmaron la entrevista y 2 se bajaron. Pero después lo voy a contar en las dificultades. Ahora. Bueno, perdón, es que no me acuerdo de todos los papeles. Pero en fin, las primeras dificultades yo diría que si bien yo había viajado 5 veces anteriormente a Corea, entonces no iba como con tanto así como al shock cultural, fue la primera vez que viajaba después de la pandemia. Y esto recién estaban como habilitando los vuelos después de la pandemia, entonces uno igual tenía harto miedo y estaba súper estresada porque, como bien contaba Francisca, todo fue muy rápido, como que nos avisaron de la beca, prepárense. Entonces, claro, en esos momentos, si no mal recuerdo, teníamos en cuenta de que quizás tendríamos que hacer cuarentena, como de una semana.
Y tuvimos la suerte de que como un mes antes del viaje nos dijeron así como, o sea, publicaron como que ya no había que hacer cuarentena. Entonces fue como... pero sí, un tema también era el tema que hacerse el PCR con 48 horas, creo, de anticipación. Entonces ahí también ir corriendo, agendando, teniendo que pagar el PCR, que en esos momentos igual estaba súper caro. Sí. Entonces, ese era un tema, y también el tema de sacar las visas, que también me tocó sacar la visa, la ESTA, por pasar por Estados Unidos. Y bueno, los vuelos que habían estaban todos muy caros también. Estaban mucho más caros de lo que normalmente son, eran como el doble. Y también los vuelos que habían, bueno, no sé en el caso de las chiquillas, pero en mi caso tenía una escala de 1 hora y media. Tenía 2 escalas de 1 hora y media en Estados Unidos. Algo que no recomiendo. No lo recomiendo para nada porque tuve que correr. Literal, me bajé del avión. Más encima es que en Estados Unidos te hacen sacarte los zapatos para poder pasar como para revisarte. Y yo no alcancé a ponerme los zapatos, tuve que correr con los zapatos en la mano hasta llegar a la puerta de embarque para irme a Corea, de Korean Air. Entonces fue súper estresante, no recomiendo tomarse escalas tan cortas, porque igual requiere mucho tiempo y uno nunca sabe qué puede pasar entre medio. Bueno, ya una vez llegué como a la puerta de embarque fue todo mucho más fácil, ya me iba a relajar. Llegando a Corea teníamos que presentar también un QR que yo no tenía a mano y tuve que también ahí luchar hasta conseguir el QR y no, súper complicado. Ya en Corea, como les contaba, yo no turisteé tanto, yo iba más a las entrevistas. Si bien recorrí de nuevo Seúl, también viajé a Busan por temas de las entrevistas. Yo para hacer las entrevistas, como mi idea era hacer las entrevistas en los lugares como más cómodos posibles para las entrevistadas. Obviamente no elegí como lugares como culturales, históricos, sino que les dije como a ellas elijan dónde quieren tener las entrevistas. Y la gran mayoría escogió cafés, y una de ellas estaba embarazada en ese momento, entonces me pidió ir a su casa. Ella vivía como a 2 horas de donde yo me estaba quedando, a todo esto me estaba quedando en Gangnam, así que igual era bastante lejos. Días tras mi llegada también, aquí yo también puse como la bienvenida que tuvimos en la Hankook University, también puse la misma foto. Y fue una experiencia súper entretenida. A mí me tocó sentarme con un chico que estaba también haciendo un posgrado en estudios latinoamericanos y él me comentaba sobre la historia de Chile. Y yo la verdad soy súper mala en la historia de Chile y él sabía más que yo. Y era como, no, Chile y esto, y yo así. Y en un momento me dijo que él le había interesado tanto Latinoamérica porque había visto en Netflix una serie que era algo de narcos, parece que se llama. Y yo así como... Sí, fue súper chistoso. Y bueno, yo con el coreano para conversar soy súper mala, entonces para mí siempre fue todo el reto inglés. Y sí, también conocimos a, como mencionaba, Francisca de la Dela, que también se convirtió en una persona como súper cercana. Y también me sorprendió mucho cuando nos empezó a hablar español, porque como que yo quedé así como... Fue raro escuchar español después de tanto tiempo escuchando coreano e inglés. Y bueno, claro, eso fue más o menos con esta bienvenida, donde también nos ofrecieron cositas para comer y fue todo muy, muy agradable. Bueno, como ya les había mencionado antes, las entrevistas fueron todas como en cafés de Seúl. Tuve que viajar a Busan también a hacer una entrevista. Y bueno, en realidad 8 de estas mujeres, 2 me pidieron finalmente tener estas entrevistas online, porque una de ellas vivía como a 3 horas de Seúl y no podía viajar hasta Seúl, ni yo podía ir porque ya no se sabía mover todavía, llevaba como 3 años en Corea y todavía no se sabía mover, y me decía que era porque ella dependía mucho de su esposo todavía. Como que cuando salía no salía sola, sino que el esposo le iba a dejar en auto, ella no sabía moverse en metro, entonces como que ese era un punto igual súper importante, ella como que no, cero orientación. Entonces como que finalmente me dijo, podemos tener la entrevista a través de KakaoTalk,
y ahí fue como ya, y grabé la entrevista. Con el resto de las entrevistas, fueron, bueno, una de las otras dificultades es que uno no calcula bien el tiempo. Era mi primera vez haciendo entrevistas como trabajo de campo. Y yo iba con la idea de tener entrevistas de entre 40 minutos hasta 1 hora. La primera entrevista duró 3 horas. Entonces entenderán que era muy complicado y aparte que la mayoría de las chicas como que no tenían tanta cercanía con otras chilenas. Entonces cuando me vieron fue como que soltaron todo. Como que empezaron a copuchar, me contaban de su vida. Las entrevistas fueron súper simples también, ¿no? Cero vocablo académico, pero ellas se expresaban muy chilenamente. Entonces fueron muy relajadas las entrevistas también. Duraron mucho, creo que la más corta fue como de 1 hora. Entonces después eso fue mucho trabajo también la transcripción. Así que algo que recomiendo es que si hacen entrevistas que duren lo que tienen que durar y no más que eso, porque después el trabajo de transcripción, yo por lo menos me demoraba en una entrevista como 1 semana, todo el rato escribiendo. Entonces, y porque tampoco tenía como para las herramientas que hay online que te traducen, tenés que pagar, no, cero. Entonces, claro, todo a mano y una recomendación es, claro, no pasarse en sus entrevistas. Complicaciones en terreno. Bueno, lo que les comentaba, el tema del tiempo. Es muy difícil, bueno, al menos para mí fue muy difícil tratar de acomodar el tiempo o acortarlo a lo que tenía como pensado, porque como les comentaba, ellas como había tanto tiempo que no hablaban con otras personas chilenas, que al verme fue como, me abrazaban y era como, no, pero, y me comentaban toda su vida y claro, yo les hacía preguntas y al final se iban como por otro lado, o sea, yo les hablaba de los roles de género y me terminaban comentando cómo conocieron al esposo y bueno, muchas cosas y también hay pelambre entre las chilenas, entonces como que era difícil tratar de como mantener la línea. Pero igual también yo les trataba de dar su espacio, porque yo decía, ya, igual yo después puedo rescatar este material. Todo el material que ellas me daban era importante en su momento. Otro tema es el de las ubicaciones. Yo llegué a la casa de un conocido, entonces esa persona me llevaba para todos lados. Entonces yo como que igual no tuve tantas complicaciones en ese sentido, pero soy una persona bastante introvertida. Y ser introvertida en otro país puede ser muy complicado porque si entras a un café obviamente tienes que saludar y si vas a tomar algo tienes que decirlo tú y no le iba a pedir a otra niña así como, oye, pídeme un café. Entonces tenía que ir y usar el coreano del que me acordaba y que a veces no era tan malo, pero hablar coreano con una persona coreana en Corea era como... Oh. Y nunca lo había tenido que hacer antes, porque como que igual yo también dependía de la otra persona, entonces era complicado. Y bueno, el tema de la ubicación también, porque yo también tengo una muy mala orientación, entonces de repente me decían como en el café de al frente y yo me iba por otro lado, entonces era súper complicado. Y bueno, con el tema de la organización, como les comentaba, a mí me cancelaron. Bueno, al principio eran 10 mujeres y me cancelaron 2 a última hora. Por temas personales, creo que a una iba a llegar su familia a Chile y obviamente quería pasar el tiempo con su familia y otra parece que iba a venir a Chile. Entonces me cancelaron como a último momento. Y también había muchas que me corrían las entrevistas. Entonces eso era un tema también que fue complicado, pero al finalmente en 2 semanas ya tenía las 8 entrevistas, que para mí fue como en tiempo récord. Porque tenía pensado ocupar como el mes y medio que fui a Corea para las entrevistas, pero finalmente se realizaron en 2 semanas. Eso sí, el trabajo que me esperaba en Chile después transcribiendo iba a ser súper pesado y para eso también hay que tener harta organización, porque yo en la carta grant puse vuelvo en julio y tengo todo listo en agosto y ni cerca. De hecho, si hablamos de eso, entregué la tesis en diciembre, así como a último momento, entonces es complicado. Y bueno,
No les pude traer obviamente toda la entrevista porque eran de 2 a 3 horas, eran muy largas y también porque hay partes donde dicen los nombres, entonces era como, tuve que elegir un pedacito de cada una donde pretendo. Mi tesis abordaba muchos temas, desde los roles de género, las dinámicas familiares, bueno, cómo era el tema con la relación con los suegros, la sociabilización, si disminuía, si aumentaba al migrar, y todas esas complicaciones, ¿no? Entonces, obviamente no les traje todas las entrevistas, pero traje unos pedacitos que a mí me llamaron la atención y que eran como más divertidas quizás para que las escucharan. Estas 3 fueron, hablan de las relaciones familiares, de las percepciones y... me parece que era del idioma, de las redes de apoyo. Empecemos con el de relaciones familiares. Básico que creen, sobre todo la gente como mayor, o sea, que la mujer, la nuera debe hacer, como ayudar en la casa, ayudarle a la suegra a hacer las cosas. La suegra que hace cosas. Bueno, en ese primer audio podemos ver un poquito, obviamente, y quiero ser súper seria con este tema, es que las experiencias de ellas no representan a todas las novias extranjeras ni a todas las chilenas extranjeras casadas con coreanos, o sea, todos tienen experiencias distintas, pero sí un tema que se repetía harto era que era la relación con la suegra, que podía haber tensión. Habían suegras que eran como súper abiertas a recibir a sus nueras chilenas, pero también habían algunas que no estaban un poco más reacias a recibirlas y muchas se oponían al principio. Se oponían por un tema de que como mujer no coreana, por un tema de que algunas familias aún pueden ser muy tradicionales y piensan quizás el tema de la pureza de raza, no querer como perder esta línea, pero también al mismo tiempo es, pucha, si es extranjera no va a saber cómo se cocina en Chuseok, que Chuseok es el feriado familiar, por decirlo así, como el Día de Gracias en Corea. Donde usualmente la mujer es como la que cocina, la que prepara todo. Entonces a la suegra coreana como que le preocupa mucho que no se pueda hacer eso si es una suegra extranjera, ¿no? Y también es por el qué dirán, porque muchos coreanos quizás como mayores
lo ven como algo muy como impensado. Entonces, ya uno se preocupa mucho por el qué dirán. Y era un tema bastante grande para ellas. De redes de apoyo. Ella menciona que no cree que toda la gente se le haga tan fácil. Y yo les había preparado otro audio, pero lo tuve que sacar porque era muy largo. Pero es donde una de las entrevistadas dice que ella cuando llega a Corea, ella llega con una beca, con la beca del gobierno coreano. Entonces, ella conoce después de 2 años, si no me equivoco, al esposo, bueno, al que ahora se expuso. Y ella menciona que cuando se empieza como a involucrar en estas relaciones familiares, se le hace muy difícil y se siente como una outsider o como alguien como muy fuera del lugar. Y es porque no sabe el idioma. Y es que ella menciona que el idioma es un tema muy importante, muy relevante al momento de establecer relaciones. Porque usualmente al coreano le complica el inglés a no ser que haya vivido en el extranjero. Y eso también es un tema también que se menciona bastante en las entrevistas, que los amigos coreanos que tienen han vivido en el extranjero, ya han tenido como la experiencia de tener amigos extranjeros o de haber estado afuera. Entonces como que vienen con otra llegada, ¿no? Eh, y otro tema que ellas mencionan alto es que la gran mayoría de redes de apoyo que tienen ellos, aparte del esposo, son otros amigos extranjeros. Su círculo de amigos coreanos es casi inexistente en la gran mayoría de los casos. Entonces, se acoplan mejor con extranjeros u otros amigos chilenos, pero sí, si bien todos coinciden en lo solitario que puede volverse ser una migrante casada en Corea.
Sí, eso también es un poco de la historia de Corea, de las mail order brides, que eran como esposas asiáticas de países no tan desarrollados. Hace un par de años, no les puedo decir el año exacto porque no me acuerdo, pero estaba este tema de las esposas por encargo, donde tenían un catálogo para revisar y elegir a la mujer que más les gustaba y las traían y claro, esto pasaba mayoritariamente como en el campo, por decirlo así, en áreas rurales. Y es que en estas áreas rurales las mujeres coreanas decidían irse a la ciudad para estudiar, para trabajar, para como mejorar sus vidas. Entonces empezó a haber como una escasez, por decirlo así, de mujeres coreanas en estas áreas rurales. Y por esto mismo se decide como ya vamos a traer mujeres extranjeras. Si bien esta es solamente una parte de las percepciones que se tienen de las mujeres extranjeras en Corea, y tampoco lo quiero decir como que fuera todo negativo, porque no, no es todo negativo, pero sí era un tema recurrente que se vio harto repetidamente en las entrevistas, es que estaba esta percepción de si era es un hombre mayor, quizás podía ser una esposa por encargo, o lo otro es que si la mujer venía como con esta visa directa de matrimonio, se solía pensar como, ah, vino como a casarse, vino como solamente al matrimonio. En cambio, las entrevistadas que habían llegado primero con una beca, o que contaban como con muchos más grados académicos, eran vistas como, ah, tiene un buen currículum. Entonces, esto también hacía la diferencia entre las esposas que entrevisté. No les puedo contar más porque sería fome, pero si quieren saber más de la tesis, después me pueden preguntar. Así que, bueno, la última diapositiva era don gracias. Ahí, gracias. Compañera Catalina, muchas gracias por la presentación. Ahora vamos a ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre cualquiera de las dos tesis, cualquiera de las dos experiencias. Sí, por allá. Tú dices el nombre de quién, a quién va a dirigir. Ok, Catalina. Mi pregunta, bueno, sé que no es el tema de tu tesis, pero si algo sabes por conocimiento general, que puedas contar de cómo es la situación al revés, de un hombre que se ha como una coreana, ¿no? ¿Cómo se vive eso? ¿Es muy distinto al otro? ¿Qué prejuicios hay sobre eso? ¿Es más, menos complicado? Ahí te puedes contarnos un poco. Ya mira, como bien dices, no es como un tema muy ligado a mi tesis, pero sí tenía tuve como comentarios en algunas entrevistas de cómo sería si fuera yo hombre extranjero casada con una coreana. La gran mayoría me mencionaba que quizás no habría tanto rol tan marcado. Por ejemplo, como les decía, que en estos eventos como familiares, más tradicionales, la mujer es como la que cocina y prepara todo. Si fuera hombre extranjero, quizás no me darían tantas tareas. Quizás no habría tanto estándar que cumplir, porque yo también les pregunté cómo te afectan los estereotipos, los estándares también de belleza, por ejemplo. Algunas me decían, no, como que los hombres allá no nos sufrían tanto, pero también decían así como, no, es que las empresas si eres hombre te van a exigir más porque eres como el proveedor. Entonces, si bien quizás, bueno, y esto vuelvo a repetir que no puedo como generalizar, es como súper de las experiencias que yo pude ver en las entrevistas, pero lo que ellas me mencionaban es que si bien no tienen que seguir tantos roles de género así como de ama de casa, por decirlo así, sí tienen que ejercer un rol quizás como más como de proveedor. Entonces, en ese sentido, igual puede ser como una carga súper fuerte. Pero igual algunas me comentaban que quizás ser hombre extranjero iba a ser mucho más fácil que mujer extranjera, y eso se puede ver igual como en todas partes del mundo, en verdad. O sea, en Chile podemos ver que mucho, bueno, no voy a decir más, pero ustedes entienden a lo que me refiero. Eso es como lo que te puedo mencionar, porque, como te digo, igual no se liga tanto como a mi tema de investigación. Aunque en la entrevista, o sea, en el evento de la Hankook, había una alumna, una doctora de estudios coreanos que hacía clases y con la que tuve una conversación súper larga, y ella me comentaba que estaba haciendo
una investigación de hombres extranjeros casados con coreanos, así que si necesitan algo igual lo puedo compartir. Yes. Sí, ¿alguien más? Sí. ¿Varias preguntas? Solo una. Catalina, no recuerdo, no sé si lo habrás dicho, pero ¿cambió tu pensamiento del prejuicio que tenías al principio de tu tesis o lo que hiciste después de la entrevista? Sí, en verdad cambió bastante porque uno tiende a pensar, y bueno, viene de la ignorancia también, bueno, uno asocia al hombre coreano quizás solo con machismo y quizás como casi que de tener una relación como sumisa, pero tras las entrevistas me di cuenta de que eso igual se está quedando bien atrás y viene más como de las familias tradicionales más que de los jóvenes hoy en día. La gran mayoría estaba casada con hombres jóvenes, de 30 como máximo. Entonces muchas me decían que ellos como que tratan de cambiar esto que es tan generacional. Claro, por ejemplo, había uno que me decía, había una de las entrevistadas que me mencionaba que, claro, el suegro era como así como muy flojo, pasaba todo el día así como en el sillón y estaba como retirado, así como que muy mal, y la suegra hacía todo, pero que el esposo de ella veía esto y no lo quería repetir. Y decía como que esto no es solo tuyo, sino que es algo que tenemos que compartir. Entonces, para mí sí cambió bastante la percepción y sí, admito que juzgué mucho al principio y con las entrevistas me recibí como una cachetada de la realidad. Sí, es que yo igual tenía como ese pensamiento, porque uno tiende a juzgar que, por ejemplo, en TikTok uno ve así como hashtag, como novio coreano, así como que, como si se utilizara eso para como generar visitas o algo así. Sí, yo también pensaba lo mismo, o sea, como una vez más, no puedo generalizar todas las parejas, deben haber algunas que quizás sí lo hagan como por lucrar un poco, pero al menos las entrevistadas que, bueno, las personas que yo entrevisté, mencionaban que hacían contenido relacionado solamente como para, bueno, y la gran mayoría como que hizo en algún momento contenido, pero ahora ya como que se basa más en Corea. Entonces, era como un punto de partida para atraer como, quizás como oyentes o personas que vieron su contenido, pero ya después se vuelve como más en informar. Entonces, claro, también un punto importante de esta entrevista y que viene al final, que de hecho debería haber traído una grabación, pero es que la gran mayoría decía que no deberíamos idealizar al hombre coreano porque se suele hacer a través de los K-dramas. Y también menciona en mi tesis el efecto Netflix. El efecto Netflix es un término propuesto por una doctora de una universidad coreana que no me puedo acordar, pero ella menciona este efecto que aparece con la gran cantidad de películas que se están trayendo, de dramas que están saliendo en Netflix, y que claro, ella menciona que hace una encuesta a mujeres turistas en Corea, y menciona que claro, que en las entrevistas todas mencionan como no, es que el hombre coreano es como súper caballero, es como súper lindo, como súper romántico, y ellas mencionan como, no es que sean malos, pero hay que como tener como, ser un poco realistas, claro, de que al final hombres son hombres en todas partes del mundo. Y otra pregunta sería para Wilmar, para esta beca que ustedes postularon, ¿tienen algún requisito, por ejemplo, de idioma, por ejemplo, inglés, o un rango de edad? O sea, esta beca la ofrecían para estudiantes del magíster, y para ser estudiantes del magíster, en realidad tampoco nos pedían como edad o inglés, pero sí, por ejemplo, se usa mucho el inglés como un idioma básico para poder estudiar y acceder a la mayoría de los textos sobre estudios coreanos que están escritos en inglés. Entonces, como que o sea, no es un requisito, pero te sirve mucho más. O sea, ya viste como lo que nos pasó, que sufrimos bastante al no saber coreano, entonces, Sí, claro. mientras más puedan avanzar, aunque sea básico, sí, es recomendable. ¿El rango de edad no? No había rango de edad. De hecho, para el magíster creo que tampoco no hay un rango de edad. En tu pregrado, Claro. estudiantes. ¿Y a qué año postularon como esa beca después de estudiar así?
Como un año estudiamos. Sí, fue el 2022 y habíamos entrado el 2021 como generación. Sí. ¿Qué recuerdo para ti? Porque no sé si nombraste como algunos de los actores. Como de mis entrevistados. Sí, de tu entrevista. O sea, bueno, puedo contar, mira, mi tesis yo aún no la terminé, entonces no puedo llegar como aún a la etapa de resultados. Sí, tampoco, nosotros no podemos como individualizar a las personas porque ellos como que confiaron en cierto como anonimato y respetaron. No entrevisté como a ninguna estrella, pero sí a personas que han tenido como roles como extras, y eso pasa mucho con los actores extranjeros, que eso es a lo que pueden acceder, porque en general como que el estereotipo que hay es, no sé, agarran a cualquier extranjero y lo ponen como de traje y a conferencia de prensa internacional. No sé. No sé si han visto eso como en los dramas y todo. Entonces es como, a los papeles que pueden acceder son por lo general muy chicos. De hecho, fue genial cuando alguien puede tomar, hay una actriz mexicana que tuvo un rol en una serie, estuvo en Squid Game y también estuvo en una película, y tuvo un papel ahí. Y eso es como, pero ella en ese papel, como en una película de ciencia como ficción, no, ¿cómo se llama? Odisea Espacial. En esa película no estaba individualizada como una latinoamericana, por ejemplo, era como un androide, no sé, una cosa. Entonces también es como, ¿qué espacio pueden tener los actores extranjeros? Como, más allá de los extras y todo eso. Entonces, bueno, eso es como lo que principalmente pueden acceder como fuente laboral. Pasa mucho esto de que algunos tienen que trabajar en agencias y además ser modelos y trabajar en distintas cosas para mantenerse, porque como viviendo de extra no puede, o sea, no hay tantas producciones, o sea, sí hay muchas producciones, pero que donde utilicen a los actores extranjeros, no tantas. También otra cosa que pasa mucho es que les pregunté por su formación y la mayoría de ellos habla bien el coreano. La mayoría de los actores extranjeros se les requiere hablar bien el coreano, aunque en los papeles que vayan a representar no lo hablen. Por lo general hablan inglés o su idioma de origen. Y eso también genera como brecha, porque también no es fácil insertarse. O sea, hay que aprender coreano. La mayoría llega por estudiar y después de harto tiempo logran debutar en algún papel como extra. Oye, hay muchos también, no les pregunté por eso, pero muchos que también van a los programas de entretenimiento, y como que hay un programa lleno de puros extranjeros, ¿no? Sí, de juegos, sí. Entonces como que ahí también se van haciendo cierta visibilidad y luego tienen algunos papeles. Claro, como el portafolio, pero pasa eso, que ellos llegan como con el sueño de actuar y todo, y al final la realidad es que tienen que ser como multifunción, modelar y ver qué rol les toca. ¿No? Eso. No se escucha. Esta es para las dos, quizás porque pueden tener experiencias diferentes respecto. Y en cuanto a los ámbitos prácticos previos al viaje, y yo quería saber de qué manera pudieron gestionar todo lo que tiene que ver con la documentación para el viaje. Porque pregunto porque tengo entendido que la beca pone a disposición una cantidad de dinero, pero ustedes son las que gestionan todo lo que tiene que ver con el viaje. Entonces en esto voy primero a los documentos, al visado, a las compras de los pasajes. Si ustedes ven eso, ¿quién las ayudó? Y no quiero ser tan intrusa como para preguntar cuánto juntaron ustedes para llevar, pero cuáles fueron como los gastos que ustedes consideran que ustedes tienen que pagar por ustedes. Como que tienen que ver ustedes. No sé. Bueno, buena pregunta, porque obviamente la parte práctica es muy importante. De hecho, creo que no lo mencioné, pero lo puse al principio de mi presentación de que mi plan como de gastos no funcionó. Yo tenía pensado como gastar, no sé, 15.000, 20.000 pesos diarios por 2 meses. Entonces ahí calculo más o menos lo que yo llevaba como en el bolsillo para... También, bueno, como me conozco y de repente soy como... Y fui a Corea, obviamente, entonces como que uno se embala a comprar, es como el país para hacer compras, ¿cachai? Entonces, para controlar un poco eso, lo que hice fue meter depósitos a plazo, entonces como que me fui generando mesadas, entonces yo tenía mis inversiones y las podía sacar solamente a finales de julio, ¿cachai? La otra llegó al final de mi viaje, entonces como que así me organicé para no gastarme todo. Y fue peor porque llego y las primeras semanas ya me había gastado mucho dinero en como
K-Beauty, uno entra al Olive Young y no, como que te asaltan. Entonces, claro, todas esas cosas pasan al principio y después ya me empecé a ordenar y a tener como ya diario, gastan comida tanto, todo eso. Y para la planificación, bueno, lo que hice fue, claro, hacer como ese sistema de invertir y sacar el dinero en cierta fecha. El pasaje lo compré en cuotas, muchas cuotas, lo sigo pagando. Y nada, como tratar de juntar la plata de la beca, más mis ahorros, y más o menos como yo puedo decir que dupliqué en mi inversión como lo que me dio la beca, más o menos, para estar 2 meses allá. Concuerdo con Fran, yo creo que esta pregunta depende mucho de cuánto te guste estar a ti. Porque si eres una persona que es como media compradora compulsiva como nosotras, yo creo que es complicado dar una cantidad. Pero en mi caso, yo igual tuve suerte porque yo no pagué hospedaje. Yo llegué a la casa de alguien que conocía, entonces hospedaje no pagué. Y así que fue un gran ahorro. Porque de hecho creo que el hospedaje es como lo que más se lleva tu dinero, ¿no? Entonces, para mí, yo compré el vuelo antes de que nos dieran la plata de la beca porque quedaba muy poco, o sea, quedan como 2 meses y estábamos ansiosas. Entonces fue como, no, compro el pasaje ahora, aunque me salga como 3 veces más caro. Y sí, también ahí me endeudé un poco. Y después ya para organizarme con el tema de los gastos, yo tenía presupuestado gastar, no sé, también unos 15.000, 20.000 pesos diarios, que se transformaron como en 60.000 pesos diarios. Pero en realidad depende mucho de tu nivel de ahorro, porque en mi caso también, Olive Young, que ir a los parques, que comprar ropa, entonces va a depender mucho cómo gestiones tú tu dinero. También tener en cuenta el pasaje, que según yo es más o menos lo mismo que acá, ¿no? El pasaje de bus y es más o menos parecido. Entonces, en sí, como que yo siento que los precios no son muy distintos de Chile. Yo siento que si tú tienes como... te puedes guiar un poco con los precios de Chile, excepto si quieres comer fruta, porque ya la fruta es muy cara. Pero el resto yo diría que es bastante similar. Yo creo que alguien como normal con 15, 20 mil diarios está bien, sí. Sí. Y si se van como en más plan turista, yo he escuchado como hasta 30.000 diarios, como para poder pasarla bien y movilizarte y todo eso. Más o menos esos son los rangos. Ya, voy a cargar esta hora. Yo les quería hacer una pregunta en relación a cómo se inspiraron en los temas de investigación. ¿Por qué consideraron realizar entrevistas y no otra metodología? Y, o sea, quizás Francisca queda más claro porque ella contó que desde hace un tiempo le interesaba mucho lo que era el cine estético. A Catalina no me quedó muy claro si pudiera indagar, o sea, si nos podría explicar un poco sobre eso. Y si bien ustedes entrevistaron a personas latinas y chilenas, en el caso de Catalina, ¿ustedes saben un poco cuál es la recepción de hacer o de aplicar esta metodología a los coreanos? Como si qué tan fácil o difícil es realizar entrevistas a coreanos. ¿Qué tan honesta tengo que ser para responder esto? En su momento yo estaba pololeando con una persona coreana, llevábamos como 3 años, entonces yo ya estaba pensando en matrimonio, pero dije, ¿en qué me voy a meter? Entonces de ahí salió como la curiosidad de cómo es la vida de una mujer casada en Corea. ¿Cómo va a ser cuando, no sé, hayan estos eventos culturales, estos eventos familiares? Me va a tocar aprender a cocinar. Entonces de ahí sale como el interés. También, y bueno, al mismo tiempo es porque yo tengo bueno, gran parte de la gente que entrevisté también eran conocidas que conocí en Corea, y que también como que
tenía como cercanía también a ellas, entonces como que yo sabía que no me iban a decir que no si les preguntaba cómo hacer una entrevista. Y también porque, bueno, en su momento yo dije, ya, igual quiero hacer una tesis que quizás no tenga que ver tanto con el K-pop, entonces dije, ya, ¿qué puedo hacer? Y ahí dije, ya, quiero ver este tema. Partí también como porque veía mucho, yo soy muy adicta a TikTok y me salen muchos videos también de cómo es la vida con mi esposo coreano, y en YouTube también lo mismo. Entonces yo dije, ¿será tan así? Porque algunas experiencias que ellas comentaban eran como súper malas, así como, no, mi novio coreano como que pésimo. Y otros me decían así como, no, es como todo súper lindo, todo súper hermoso. Y yo decía, ¿cuál es el punto medio? ¿Cuál es la realidad? Entonces de ahí salió el tema. ¿Cuál era la segunda parte? Sobre la facilidad para entrevistar a coreanos, como aplicar los mismos métodos. En mi caso, de hecho, mi idea, bueno, yo no entrevisté coreanos, entrevisté solo chilenas, pero mi idea es seguir investigando. Yo voy a hacer un doctorado y me gustaría que la tesis tratara como de familias multiculturales en general. Entonces yo quiero hacer entrevistas a hombres coreanos casados con extranjeras en algún momento, y probablemente voy a entrevistar quizás a los mismos esposos de estas mujeres. Y la gran mayoría accedió, pero es porque también los esposos que tienen estas mujeres son como también como más abiertos de mente, y también como muchos han viajado a Chile, tienen como más cercanía también, entonces, y bueno, la gran mayoría hablan entre ellos en inglés, entonces como que el tema del idioma tampoco sería como tan terrible. Y bueno, la gran mayoría accedió, así que por mi parte veremos qué tan difícil será. Ya, bueno, mi inspiración surgió de ver películas, ver Netflix, como que desde que entré al magíster siempre, como que todos mis ensayos los hice buscando temas, cómo vincular la historia del cine con alguna problemática social. Y hubo un ramo el año pasado que se trataba como como globalización sí, un curso de estos de la Korea Foundation. Y ahí se abordó, escuché como que un profesor como que manifestó que esto podría ser un tema interesante y claro, yo de hecho hice mi ensayo en ese momento sobre la representación de extranjeros en una película en particular. Y dije, bueno, me quedó la idea. Mi tesis no la quería hacer de eso, sino de la industria audiovisual en general, pero luego como que siempre uno tiene que ir acotando y dije, ya, vayamos a los actores. Entonces, eso, como que la inspiración viene de ver mucho cine y de darme cuenta de qué punto podía ser más crítico, porque se habla mucho de que el cine coreano es tan bueno, de que es un éxito en Netflix y todo, pero ¿qué cosas hay detrás de eso? O sea, ¿es tan global o es un discurso que se está expandiendo nacionalista? Porque toda esta ola coreana viene como muy desde un proyecto nacional también. Y esas cosas se ven en la pantalla. Entonces, por eso me parecía interesante criticar desde como los extranjeros, como los foráneos que están trabajando ahí. Y sobre tu otra pregunta, no, yo no puedo responder por otras personas, pero el otro día estuvimos en una entrevista que nos hicieron para el podcast de Resonancia Coreanista y estuvo Taria, y Taria también investigó junto con nosotras en la misma estancia académica, y ella entrevistó a mujeres que trabajan en el servicio público en Corea, y mujeres coreanas. Entonces ella hizo las entrevistas en inglés y bueno, si quieren como preguntarle a ella es alguien que lo logró, así como máxima personas súper como complicadas que trabajan en el servicio público, que con toda la brecha del idioma y las restricciones que tenían ellas laborales, el miedo como a ser individual, o sea, como que no entendían que esto iba a ser, se preocupaban mucho de que fuera como anónimo, eso. Entonces, o sea, como que si tú quieres entrevistar a coreanos, se va a poder. Sobre todo si ellos pueden hablar algo de inglés o tienes traducción, sí. O sea, como que, sí, es como cosa de buscar más bien la fuente y jugársela. Igual me gustaría mencionar que dentro de, bueno, uno cuando ya también está revisando la bibliografía y de repente yo encontré varias como investigaciones donde se entrevistaba a coreanos, pero todo muy similar a lo que dice Fran, todo estaba como en anonimato total. Entonces probablemente
si en algún momento quieren como entrevistar gente coreana, puede que sí, pero probablemente sí sea como en anonimato. Eso. Hola ambas, quería hacer una pregunta. Para optar a la beca del Magíster de Estudio Coreano, ¿es necesario haber egresado de una carrera externa o solo se puede optar están cursando el idioma coreano o tienes que tener una profesión aparte? O sea, pero ¿a cuál beca? ¿La beca del magíster o la beca de la estancia? No, la beca de la estancia del Magíster de Estudio Coreano. No, creo que esta beca es interna para los estudiantes del magíster. Sí, hay otras convocatorias que hace el Instituto Sejong, Rey Sejong, que también es de la misma universidad, donde otros compañeros fueron como por un mes a hacer también como una especie de trabajo de campo. Ahí les puede contar más la profe Carolina, sí, o la directora también del centro, pero claro, esta beca fue muy interna para el magíster. Ahora, si ustedes están como en la base de datos de aquí en RISE, siempre hay hartas oportunidades y como que se abren convocatorias, así que hay que estar atento y de repente uno puede ir a estudiar coreano unos meses, como que hay hartas oportunidades de beca. Sí, la NASA no hace publicidad. Sí, pero bueno, en este caso la beca de estancia efectivamente es una oportunidad solamente que brinda el magíster en estudios coreanos a los estudiantes que han estudiado ya, que llevan, como ya bien decían, un año de su magíster realizado. Claro, y ahí se va, pero por ejemplo en el caso de nosotros, el Instituto Rey Sejong Santiago tiene una beca que se llama Beca Sejong Explora Corea, que ahí claramente los estudiantes que han estado con nosotros más de 3 semestres, por ejemplo, han aprobado todos sus cursos, son buenos estudiantes, nosotros sabemos que podemos confiar en ellos. También nosotros damos un apoyo económico para que ellos vayan a realizar un proyecto de investigación o de exploración. Entonces, el año pasado sí, efectivamente, fueron 2 compañeros del magíster a realizar esa beca, así que ellos también tuvieron un tema que quisieron investigar y que fueron allá y revisaron cierto material, y eso está en el YouTube de la universidad, si lo quieren ver, y bueno, también en nuestro Instagram lo pueden encontrar, así que los invitamos a revisar eso también, si les interesa. No sé si hay alguna otra pregunta, ¿sí? ¿Será la última? Vamos a ver. Hola a ambas, mi pregunta es para Francisca particularmente, y estaba pensando sobre el tema de latinoamericanos o extranjeros quizá en general en la industria del cine coreano, y pensaba que cuando uno ve programas de televisión coreanos o el cine, a mí lo que más me ha llamado la atención es que aparecen siempre mexicanos, y pienso yo que alguien mexicano entra entre comillas más cómodamente porque como que el estereotipo está ahí, en lo que es ser mexicano quizás, pero pensaba, en tu experiencia te encontraste con gente del Cono Sur, quiero decir Uruguay, Argentina, Chile, ¿y cómo vivían ellos esa experiencia? Y yo siento que a veces nosotros somos como la parte no tan fiesta, alegría de Latinoamérica, somos la parte más apagada, más frío también, claro. Y pienso que de repente nos encajamos tanto en ese estereotipo, pero hay que vivirlo igual. Me imagino que si estás ahí como actor o modelo, tienes que hacerte parte de ese estereotipo, un tanto xenófobo, pero eso, quería preguntar eso. Ya, y bueno, igual interesante la pregunta. Entrevisté de hecho a un chileno que estudió teatro en Corea, como un magíster. Él había estudiado teatro acá, era actor aquí en Chile y se fue a especializar en Corea del Sur. Y él no ha trabajado como en grandes producciones, pero sí estuvo en una webserie donde se representó casi a sí mismo como chileno. Y todo lo que implica como ser chileno en Corea, como que te confunden con otros países, que eres gringo, hablas español, ¿no? Como que es raro, como que nadie sabe de Chile tampoco. De hecho, Chile aparece... Yo tengo como un registro de todas las veces que veo como en películas o drama, cuando se menciona Chile, así como, no sé, vienen estos calamares de Chile o esta cosa. Y siempre somos como una anécdota o como la cosa más rara que alguien pueda decir, Chile. Entonces, obviamente, el actor chileno también es como súper raro. Y por supuesto, de repente puede pasar esto, como que a cualquier latinoamericano le ofrecen ya, actúa como mexicano, no sé, como que te asocian, como... O también piensan mucho en Brasil, como la samba, estos festivales, todo eso. Entonces, como que
O también algo que a mí me dio como personalmente mucha rabia y pena también, fue una serie que salió el año pasado que se llama Narcos Santos. No sé si la vieron y como que dije, acá van a aparecer latinoamericanos y pucha, las mujeres latinoamericanas que aparecían eran trabajadoras sexuales y tenían como una línea, así como mi amor, no sé. Entonces como que, claro, ese es como, siempre está como ese estereotipo de que el latinoamericano va a estar ligado de repente, o como tú dijiste eso de narcos, como, así nos ven y es algo como real, hay cierto como... De hecho, los mismos medios, y eso es algo bien interesante, la representación. O sea, como esta idea, estamos tan lejos culturalmente, Chile y Corea no ha tenido un cruce cultural es desde ahora, desde la modernidad, la globalización, que nos permite vernos y conocernos más, pero antiguamente no había tanto vínculo. Tenemos 60 años de relaciones diplomáticas, entonces, claro, como que no nos conocemos tanto y a veces se caen estos prejuicios. Y eso pasa, como que es interesante, no lo pregunté, pero sí les pasa, en mis entrevistados me decían mucho que les toca como actuar de cualquier cosa, no representar a su mismo país. De hecho, es raro tener la oportunidad de interpretar como a un chileno, o sea, como... Sería interesante verlo, pero como que creo que hasta ahora en algunas de las producciones grandes no lo he visto. Y eso, como que son varios temas que se pueden explorar y creo que como que da para mucho. O sea, si alguien más quiere investigar sobre esto, hay harto que buscar y mirar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, yo tengo dos. Una, si es que en algún momento les tocó ver o está cerca del tema de la pobreza allá en Corea. Y si a ustedes les afectó de alguna manera el tema del estereotipo de belleza o el estereotipo de latina allá en Corea. Preguntas personales. Primero la pobreza y los estereotipos de belleza. Bueno, como que en los K-dramas no se ve mucho la pobreza, la vejez, o como el abandono que a veces tienen los adultos mayores. Pero a mí me tocó, como mi primer día ahí en Corea, llegué a un hotel que estaba muy cerca de Seoul Station. Y en esa parte se juntan muchos ancianos que viven en la calle. Y como que vi a muchos, muchísimo. Yo decía, esto no lo vi, no estaban las películas, es como, wow. Y habían como grupos de personas ligadas a la iglesia que les estaban dando comida y todo. Y esa situación de abandono de la tercera edad existe. O sea, como que hay gente que se jubiló, que pensó que trabajó toda su vida mucho y ahora no están como abandonados. De repente salen noticias que muere un viejito solo, que nadie los vio, que hace poco salió una noticia de una hija que seguía cobrando el seguro de la mamá muerta. Y wow, o sea, como que este abandono a la tercera edad al menos aparece. Yo no vi ninguna población o algo así como barrios peligrosos, pero sí la pobreza se da como, se nota mucho en las generaciones. Y respecto como al estereotipo de belleza, bueno, yo tengo la suerte de que fui como sin tanto drama, como que no tengo problemas con mi autoimagen, o sea, como que harta confianza, o sea, ya yo soy distinta y todo, no, igual te miran. Nunca me había tocado eso de ser tan distinta en otro país, como que entraba al metro y andaba, no sé, de rojo más encima, que también otra cosa que aprendí. Entonces uno llama la atención, te miran y después ya te acostumbras, como que... Pero no me parecía tan extraño ni tan molesto. Lo que sí es que como que creo que la mayoría de los amigos, la gente que conocía a ella, sí tenía como siempre estos comentarios de sí mismo de que, oh, estoy como muy gordo, o no debería comer eso porque voy a engordar. Entonces como que sí se nota como una extrema preocupación por la imagen. Y no sé, como, ojo, si alguien tiene como algún problema de TCA y todo, como que vaya bien con terapia o apoyo, porque yo creo que sí se puede como aparecer, o sea, la gente ya tiene mucho eso, como en mi experiencia al menos lo que vi. En cuanto a pobreza, también muy similar a lo de Fran, lo de los adultos mayores. O sea, me tocó harto ver que abuelitos, abuelitas andan con estos como carros, como juntando cartones. Sí, y súper, no sé cómo decirlo, como
agachados, así como con mucho, como, no sé, a mí eso me impacta harto porque como que yo estoy de corazón blandito, entonces ver abuelitos como tan viejos, porque no eran, no sé, eran como casi como 80 años cargando carros gigantes de cartón que se veían súper pesados. A mí eso como que me llamó harto la atención y me llama la atención cada vez que voy a Corea y como que duele ver eso. Eh, y recuerdo que en algún momento yo le dije a un conocido coreano, como, oye, pero ¿por qué hacen eso? O sea, me da pena, podemos ayudarlo. Y me dijo, como que no, porque eso es como su trabajo y si vas y las ayudas, como que la vas a sentir como que está haciendo algo malo, así como algo como que no tiene que ser valorado, una cosa así. Y para mí eso fue como impactante. En cuanto al segundo tema de los estándares de belleza, yo la verdad no tuve ningún problema y tampoco como que me afecta tanto. Como dijo la Fran, la gente te mira. O sea, no es como que en Seúl igual es común ver extranjeros. O sea, como que a la gente ya ahora como que le da lo mismo y como que ya no le llama tanto la atención ver extranjeros en Seúl, pero sí cuando vas como por ejemplo a pueblitos o áreas rurales o hasta en Busan, en partes de Busan, te miran harto. Y a mí la verdad me complica un poco porque como les contaba, yo soy una persona súper introvertida, entonces como que me sentía súper observada de repente. Y cuando uno viaja en metro, los que más te miran suelen ser como los abuelitos, los ayushis. Entonces como que te miran y como que les da curiosidad tu cara, no sé. Pero sí, es como, puede llegar a ser incómodo, pero igual uno lo entiende, es como, o sea, tampoco es como nada tan terrible. Sí, también vi, bueno, en mi entrevista yo hice preguntas sobre los estándares de belleza y sí, habían algunas que decían como, bueno, la gran mayoría dijo que tenían en común que como eran de piel más blanca, por decirlo así, no sentían que estuvieran tan fuera como de la norma. Pero sí habían tenido experiencias con sus amigas de pieles quizás más morenas o negras, que sí eran como más observados y quizás un poco, bueno, de nuevo no generalizar, pero sí habían algunos casos de discriminación. Lo mismo con el tema de, claro, del peso. Yo entrevisté a una de ellas, que es modelo plus size en Corea. Y ella me comentaba que si bien ella está súper feliz con su trabajo, se siente súper empoderada, nunca se ha sentido así como hoy tengo que bajar de peso ni nada, pero sí, por ejemplo, en los comentarios de la página como, donde ella tiene su agencia de modelaje, dice que de repente los comentarios son súper buena onda, pero también están los comentarios que es como, oye, pero baja de peso. Entonces eso era un tema para ella. Y también fue un tema que ella me comentó que una vez tuvo que hacer como unas fotos como de ropa interior, creo. Y fue una tienda donde vendían ropa interior para mujeres de hasta talla M. Y ella es talla M. Pero fue a esta tienda y como que le dijeron así como, no, es que no hay de tu talla. Entonces ella quedó así como, ¿qué onda? Pero sí, ellas mencionan que quizás tienen ventajas porque la gran mayoría comenta que no sienten que ellas se vean como tan latinoamericanas. O sea, tienen como rasgos quizás más finos o que la gente coreana no asocia como a Latinoamérica, porque uno le pregunta qué piensas de la mujer latinoamericana, te van a decir Shakira o no sé, porque como que asocian a, no sé, como cuerpos como súper así, como, entonces, o pieles más, como más bronceadas, entonces, a mí lo otro que me pasó es que como quizás yo no compro tanto como con el estándar de piel bronceada y como súper curvilínea, entonces como que siempre me decían así como, oye, ¿tú de dónde eres? Y yo así como de América Latina. Y eso, ¿cómo? ¿Pero cómo? Si tú te ves como, no sé, me dijeron como de Turquía, de árabe, no sé, y yo así como, oh, soy de Chile. Pero sí, eso me pasó bastante. Sí, eso. Está muy interesante la conversación. Espero que
no tengan preguntas, pero si quieren preguntar, pueden por supuesto acercarse a Catalina, acercarse a Francisca, quizás preguntarle más en profundidad lo que a ustedes les llamó la atención o cosas que quedaron quizás un poco inconclusas, ¿cierto? Que tienen alguna inquietud particular. Pueden por supuesto terminar de conversar con ellas. Queremos darle las gracias, darle un gran aplauso por esta presentación muy interesante. Bueno, para mí siempre es interesante ver como las visiones que tienen otras personas de Corea, ver quizás, bueno, yo hace tiempo que estoy en Corea, bueno, sí, hace tiempo que viví en Corea y ha cambiado mucho, la verdad es que no es lo mismo, así que es bueno ver como visiones recientes y también, por supuesto, ver los trabajos y las motivaciones, ¿cierto? Los trabajos en específico, temas que en realidad yo no conozco, que, o sea, obviamente yo sé algunas mujeres chilenas casadas en Corea, pero que nunca en realidad tuve la oportunidad de quizás tratar temas de género con ella. Y bueno, también yo te aseguro que hay un programa en Corea que se llama Abnormal Summit, que hay muchos extranjeros. Bueno, yo en mi tiempo que estuve en Corea, ese programa era muy boom, pero como ustedes pueden ver, son puros hombres. Si hubiesen aceptado mujeres, probablemente yo estaba ahí. En Corea todavía. No, pero sí, eso también era un punto. Siempre era como un punto, claro, tú podías salir ahí. Bueno, pero eran puros hombres, así que eso también es otro punto interesante, por lo menos de ese programa que cuando yo estuve era muy famoso, porque era como primera vez que en pantalla se les daba la oportunidad a los extranjeros de hablar de Corea, como ver, como presentar su mirada de Corea, y eso hoy día es mucho más común. Es mucho más común tener extranjeros en la televisión, pero hace 7 años atrás no era tan común. De hecho, hay un animador mexicano, el Cristian, como que el primero le salió ese programa, ¿no? Sí. Claro, ya él, bueno, como que conoce Latinoamérica, como decías tú, como por el México. Claro, sí, México es mucho más representativo de latino que quizás nosotros. Así que eso, muchas gracias por asistir, de verdad, fue una conversación muy interesante, las preguntas también, por supuesto, muy valoradas, y nuevamente le damos las gracias a Catalina les voy a pedir que pasen hacia adelante para poder sacar una foto final y luego hacer entrega de un libro, un regalo que tenemos por haber participado en esta jornada. Así que, por favor, si pasan adelante, nos acomodamos por aquí para poder tomar la foto. Pero nos van a dar algo. A mí me dicen que no iban a dar ni una, estoy esperando igual. Me voy acá porque sale la luz de la presentación. Ya, 1, 2.